Buenas tardes a todos. Hoy estamos en Éxodo, se me escapa Éxodo y Hechos. Éxodo capítulo 18, y vamos a leer sobre el encuentro de Moisés con su suegro. Ahora, hay leyendas urbanas que nos cuentan que estos encuentros entre suegros y yernos no suelen terminar muy bien, ¿no? Pero el encuentro de Moisés hoy con su suegro fue bastante bien, mejor que lo que nos cuentan estas leyendas urbanas sobre los encuentros con los suegros. Y este encuentro que va a tener Moisés con su suegro es extremadamente relevante para nosotros, porque hace dos cosas este encuentro. Realmente el encuentro está dividido en dos partes. La primera parte nos cuenta del poder de conversión de Dios, cómo Dios convierte a personas a ser adoradores suyos. Pero la segunda parte de este encuentro de Moisés con su suegro nos habla del peligro de liderar a este pueblo de Dios que está creciendo. Este último año he leído varias biografías de misioneros. Adoniram Judson, William Carey, varios hermanos que fueron pastores misioneros en diferentes partes del mundo. En todas estas biografías encuentro un patrón interesante, y es este: la gloriosa conversión de personas al Evangelio, la fundación de iglesias, pero al mismo tiempo el desgaste que causa la labor de plantar iglesias, de ser pastor, de ser misionero. Me di cuenta especialmente en la vida del misionero Guillermo Carey, que fue un misionero enviado por las iglesias inglesas a India hace un par de siglos. Lees su biografía y ves una cantidad de historias donde el poder salvador de Dios es más que evidente. Ves conversiones milagrosas, la traducción de la Biblia en muchísimos idiomas, la fundación de una universidad e incluso la erradicación de leyes inhumanas que fueron reemplazadas por derechos para viudas, mujeres y huérfanos. Cosas gloriosas en esta biografía. Pero al mismo tiempo, en esta misma biografía de Guillermo Carey, encontramos la triste historia de pastores y misioneros que, ante la carga y la labor de liderar la obra misionera e iglesias, acabaron algunos renunciando a la obra, incluyendo la esposa de Carey, de William, que llegó a odiar la obra, odiar a su propio marido, y con el paso del tiempo incluso la esposa de Carey se volvió loca y quiso matar a su propio marido. ¿Veis el maravilloso poder y el gran peligro de liderar al pueblo de Dios? ¿Veis cómo algo tan glorioso se puede convertir en la razón del desfallecimiento de un pastor o una iglesia? Iglesia, lo que vamos a leer hoy es principalmente para los líderes de la iglesia, los pastores, pero es bueno que como iglesia estemos al tanto, ya que nosotros corremos el mismo peligro que corría Moisés y el pueblo de Dios, y era el peligro de desfallecer al liderar al pueblo de Dios si no seguimos el sabio consejo que veremos ahora de Jetro. Así que vemos la primera parte de Éxodo capítulo 18, del versículo 1 al versículo 12. Dice las Escrituras: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró
de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado de Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí vemos la poderosa conversión de Jetro. Es interesante, Jetro era un sacerdote de Madián. Y curiosamente, los madianitas fueron los responsables de comprar a José en Génesis y después venderlo a los egipcios más tarde. Ahora, un sacerdote madianita que había recogido a Moisés, un fugitivo hebreo, y se lo había entregado a su hija para que fuese su esposa, estaba escuchando cómo este hebreo fugitivo había sido un medio por el cual Dios había hecho grandes hazañas a través de un pueblo insignificante, el pueblo judío, para librarles del todopoderoso imperio egipcio. Esto era sorprendente, ya que los hebreos no eran nada comparados con los egipcios. Sería como si hoy en día escuchamos de la conquista de Andorra, de todo el imperio europeo, ¿no? Esto no encaja. Y hubo algo en lo que Jetro escuchó de su hija, que tenía que escuchar de primera mano, y fue a ver a Moisés al lado del monte de Dios. Cuando Moisés recibe a su suegro, le recibe con reverencia, con respeto, le besa, se preguntan cómo están, etcétera, etcétera. Y posteriormente Moisés relata la historia de redención del pueblo hebreo, que Jehová había hecho por Israel. Y la reacción de Jetro era: ¡qué gran obra de salvación! Le lleva a bendecir a Jehová, un hombre politeísta que reconoce a Jehová y reconoce que Jehová es más grande que todos los dioses. Y procede, como sacerdote, a ofrecer holocaustos y sacrificios ante Dios. Este acto de ofrecer sacrificios puede ser una evidencia de la conversión de Jetro al Dios de Israel, porque vemos este mismo acto de ofrecimiento de sacrificios. No sé si os acordáis cuando hicimos la serie de Jonás, cuando Jonás es echado al agua, las aguas se calman, y los marineros, a ver esta gran obra poderosa de Dios, dice que acaban temiendo a Jehová y ofreciendo sacrificios a Jehová. Muchos otros gentiles en el Antiguo Testamento también se convierten, como el caso de Abraham, Ruth, Rahab, Naamán. Entonces, es evidente que estas grandes obras de salvación que Dios lleva a cabo a través de su pueblo, llevan a gentiles a temer y a creer en Jehová Dios. Y qué emoción debería ser para el pueblo judío el ver cómo han sido liberados de la tierra de Egipto y ahora Dios está conquistando corazones a través de la historia de salvación. La gente, al escuchar cómo Dios ha liberado a su pueblo, comienzan a temer a Jehová y a adorarle a Él. Así que tenemos aquí una bella imagen de la conversión de un gentil en el Antiguo Testamento al escuchar la gran obra de redención que Dios ha hecho por su pueblo. Y hermanos, de la misma manera tenemos que recordar que nosotros también tenemos
este mismo privilegio de poder contar a otras personas de cómo hemos sido liberados de nuestros enemigos, de hablarles de nuestro Dios. El evangelismo, al fin y al cabo, como lo vemos en las Escrituras, es relatar la historia de redención. La historia sobre cómo Dios ha liberado a su pueblo de sus enemigos, la muerte, el pecado y el enemigo. Pablo cuenta a las personas cuando está viajando por toda Europa sobre cómo él era un esclavo a la religiosidad, a la autojusticia, un fariseo reconocido, un celoso siervo que pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, pero cómo contó todo eso como basura para ganar a Cristo. Él cuenta una y otra vez cómo fue liberado de sus enemigos, el pecado, el enemigo y la muerte. Ese fue su testimonio de conversión y muchos se convirtieron al escuchar el testimonio de liberación de Pablo. Y hermanos, hermanas, todos los que estáis aquí, que habéis creído, habéis experimentado una misma obra de salvación. Todos los que estamos aquí éramos esclavos, ¿o no? Y ahora somos libres a través de Dios, del Dios de la historia de redención, ¿sí o no? Podemos contar la historia sobre cómo éramos esclavos de muerte, del pecado, del enemigo, y que ahora somos libres. Todos podemos compartir esta historia de redención con aquellos que no han creído. Y algunos, como Jetro, dirán, ¡wow! Es verdad, cuán increíble es esta liberación. Yo también creo en el Dios de la Biblia. Creo que es el único que me puede salvar de mis enemigos, el pecado, la muerte y el enemigo. Así que, hermanos, os animo a esta gloriosa hazaña que es el compartir el Evangelio con aquellos que todavía no han creído. Es algo glorioso, es algo maravilloso, el ver cómo personas, a través de que nosotros contamos la historia de redención, personas se añaden al pueblo de Dios. Iglesia, os animo a compartir vuestra historia de redención, cómo Dios os ha salvado a vosotros, como hizo Moisés al contar su historia de liberación. Y hoy, amigo, que estás aquí y a lo mejor eres como Jetro, eres un politeísta o un ateo, no sé, te hago la invitación a hablar con personas de esta iglesia que han experimentado esta historia de redención en sus propias carnes. Habla con ellos. Pregúntales cómo Dios les ha liberado de nuestros enemigos, el pecado, la muerte y el diablo, a través de la gran obra de redención que Jesús llevó a cabo hace 2000 años, a través de su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Él nos libró de nuestros enemigos. Hoy te invitamos a convertirte al Dios trino de la Biblia, que ha liberado a su pueblo de sus mayores enemigos. Tus mayores enemigos, la muerte, el pecado y el diablo. Qué gloriosa cosa es esto, ¿no? El ver cómo Dios añade a su pueblo a través de la proclamación de estas buenas noticias, de que Dios ha liberado a su pueblo. Es glorioso. ¿Cuán glorioso es eso? Pero, al mismo tiempo, podemos ver cómo el liderar al creciente pueblo de Dios puede convertirse en aquello que nos lleva al desfallecimiento, desánimo, incluso la renuncia de aquellos que lideran al pueblo de Dios. Mira lo que sucede el día siguiente. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo.
Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 100, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces vemos cómo Moisés, el día siguiente, comienza a hacer su labor como líder del pueblo. Resolver conflictos, cuestiones y asuntos del pueblo. Tal era el trabajo de Moisés que se tiraba todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Y evidentemente Jetro ve allí un gran problema. Y es que el pueblo que había sido liberado por Dios milagrosamente y gozosamente, podía llegar al desfallecimiento por causa de Moisés. No solamente era un peligro para Moisés, era un peligro para todo el pueblo. Jetro le dice: Moisés, no puedes hacer esto solo. Esto es demasiado para ti. Al final, tú y todo el pueblo desfallecerá. ¿Qué soluciones te propone Jetro? Número 1, ten tus prioridades en orden. Tu labor principal como líder es ser un mediador. ¿Entre quién? El pueblo y Dios. Dice, expone ante Dios los problemas del pueblo, ¿no? Tu labor como líder es ir ante Dios y exponer ante Dios los problemas del pueblo e intercede por ellos. Y por otro lado, tú vas ante el pueblo y explicas al pueblo los asuntos de Dios, las leyes que Dios nos ha dado. Esa es tu prioridad como líder. Tú vas ante Dios y expones los problemas del pueblo, y después tú enseñas al pueblo lo que Dios nos ha enseñado. Es la labor de un líder. Ir ante Dios, oración, ¿no? Ir ante el pueblo y hablar por Dios, la enseñanza. Ahora mismo yo estoy hablando por Dios, estoy intercediendo por Dios a vosotros a través de la enseñanza de la palabra. Os estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ten tus prioridades en orden. Tu función como líder es interceder. Y número 2, dice ahí, además, en el versículo 21, escoge a líderes que te ayuden a liderar al pueblo. Busca hombres capaces, temerosos de Dios, que huyan de ganancias deshonestas y delega responsabilidades en ellos. Ellos pueden tratar con los problemas menores y después a ti te traerán los problemas mayores. Y así te podrás centrar en tu labor principal y no te quemarás por el camino. Estas dos soluciones eran la manera en la que el ministerio de Moisés sería longevo y evitaría el desfallecimiento de Moisés, el líder, y de todo el pueblo. Gracias a Dios, al final, Moisés escucha el consejo de su suegro, los suegros dicen amén, y vio el resultado de ello. Esta parte de Éxodo me recuerda el texto que nos acaba de leer Osmara de Hechos capítulo 6. Hechos comienza con el pueblo de Dios recibiendo la unción del Espíritu Santo de Dios para lanzarse a las naciones a proclamar las buenas nuevas de salvación. Como hemos visto en el libro de Éxodo,
En el libro de Hechos, gentiles se convierten, aceptan que Jesús es el Mesías, aceptan la salvación que solamente se puede obtener en Él. Hay gozo y ánimo al final del capítulo 5 de Hechos, porque la palabra de Dios se extiende con rapidez. Hay gozo. Pero en el capítulo 6 de Hechos vemos cómo surge un problema muy parecido al de Moisés en el capítulo 18 de Éxodo. Este es el problema. Las viudas gentiles sienten que no están siendo cuidadas como las viudas judías. Los pastores no tenían suficiente capacidad para poder ministrar la palabra, para discipular a toda la comunidad y al mismo tiempo atender las necesidades físicas de las viudas gentiles. Y esto, si no era bien gestionado, si no se trataba bien este problema, podría causar una gran división en la iglesia, lo que podría llevar al desfallecimiento de la iglesia, al desánimo. ¿Y qué solución proponen los líderes de la iglesia de Jerusalén? Dicen, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La solución que proponen los pastores de la iglesia en Jerusalén es prácticamente la misma solución que propone Jetro a Moisés en Éxodo capítulo 18, ¿os dais cuenta? La clave está en ¿qué? Encontrar a personas capaces y llenas del Espíritu Santo que llevasen estos asuntos de las viudas para que los pastores se pudiesen centrar en su labor de ¿qué? Mediar ante Dios por el pueblo, oración, y hablar de parte de Dios ante el pueblo, enseñanza. Iglesia, esta historia de Éxodo y de Hechos deben ser un toque de atención para nosotros, porque corremos el mismo riesgo de desfallecer ante la responsabilidad de juzgar al pueblo de Dios. Esta preciosa obra de salvación en la que estamos involucrados como iglesia, algo tan glorioso, algo tan maravilloso, ver a personas convertirse al Señor y ver cómo sus vidas son liberadas de los enemigos. Algo glorioso puede convertirse en la razón de nuestro desfallecimiento y renuncia. Hace 7 años leí un libro llamado Peligroso, de Paul David Tripp. Un libro que anima y advierte a pastores sobre los peligros del ministerio pastoral. Un libro magnífico, sí. Aunque no seas pastor, te animo a leer este libro, llamado Peligroso. Creo que tenemos algunas copias. Si ves la contraportada de este libro, donde aparecen recomendaciones de personas, como en cualquier libro, ¿no? Recomendaciones de personas de por qué debes leer este libro. Los 3 pastores que recomiendan ese libro hace 6 años, hoy, ninguno de esos 3 pastores son pastores. Uno se suicidó hace 1 año. Otro, hace 2 años, dejó a su esposa y escribió un post en Instagram donde apostataba de la fe. Y el último fue investigado por fraude y tuvo que renunciar al pastorado. Llamado Peligroso. Insisto, iglesia, necesitamos escuchar el sabio consejo de Jetro, ya que al fin y al cabo es el sabio consejo de Dios. Es el modelo de Jesús para su iglesia. Iglesia, el desfallecimiento de líderes, de pastores, de iglesias, no es algo que pase una vez al año, no es una cosa que pase una vez al mes. Cada día, cada semana escucho de pastores que renuncian al ministerio porque están quemados. Pero sus iglesias estaban creciendo, iban bien. Da igual. Escucho de iglesias que empezaron muy bien, pero que la carga pesada les llevó al desfallecimiento. Semana tras semana escucho de pastores que dieron apariencia de éxito, pero que dentro de ellos había un gran cansancio y agotamiento que les llevó al agotamiento.
al desfallecimiento. Intentaron disimularlo, pero con el paso del tiempo, el desfallecimiento sale por algún lado. Algunos, en la privacidad de su hogar, intentando desconectar de las demandas del ministerio, son tentados a buscar satisfacción en pecados sexuales, como la pornografía, en el alcohol. Hay docenas y cientos de ejemplos de pastores que en momentos de desfallecimiento buscaron satisfacer sus corazones con placeres. Esa no era su intención, nunca se hubiesen imaginado llegar a ese punto. Pastores que ante la iglesia parecen ser lo más amables y relacionales, pero que en casa ante las demandas del ministerio son auténticos monstruos que se encienden en ira ante el más pequeño conflicto con su esposa o el más mínimo error de sus hijos. Esto es una realidad del ministerio pastoral. El desfallecimiento ante una iglesia creciente y con grandes demandas es un gran riesgo para nuestros pastores que eventualmente afectará a nuestra iglesia. Hermanos, esto es una absoluta realidad. Este pastor tan majo que tenéis enfrente vuestra se puede convertir en un hombre fraudulento, un mujeriego, si no hacemos lo que la Biblia nos manda. Tenemos un problema, además, en el mundo evangélico de hoy en día. Hemos creado una cultura tóxica para pastores, donde la hiperactividad y las prisas son virtud, y la meditación y el reposo son una especie de señal de debilidad. Somos débiles, no me lo entendáis. Pero la hiperactividad y las prisas en el ministerio son una virtud. Pastor que más hace y que más abarca, pastor más reconocido e heroico, ¿o no? ¿Quién quiere un pastor conocido por su meditación en la palabra o por su vida piadosa, cuando puedes tener a un comunicador hiperactivo que tiene canales en YouTube, involucrado en docenas de proyectos? Es lo que la gente quiere, ¿o no? Pero pastor, y aquí me hablo a mí, hablo a Fran, si Dios creó un día para reposar de su buena obra en la creación, si Jesús se apartaba para estar en comunión con el Padre en retiros, justo cuando más personas les estaba esperando para solucionar sus problemas, ¿por qué piensas que tu hiperactividad es más importante para el avance del reino que tu meditación y reposo en comunión con Dios? Hay otro problema, es el síndrome de Jesús. Los pastores se piensan que tenemos que rescatar a todos. Somos Jesús, tenemos que rescatar y salvar a todas las personas. Queremos ser el héroe de la película. Tenemos que responder todas las llamadas, tenemos que visitar cada hogar, tenemos que salvar el cuello a todas las personas. Tenemos que estar en todas las reuniones. Y tenemos que recordarnos, pastor, recuerda, tú no eres Jesucristo, ni la cuarta parte de la Trinidad. Jesucristo es Jesucristo, Él es el único que puede salvar. Y tú tienes la responsabilidad de liderar siguiendo el patrón que Dios nos ha dejado y que Jesucristo modeló. El de la oración y enseñanza, el de delegar en otros para cuidar a la iglesia, porque si tú intentas ser Jesús, te quemarás, te quemarás. Hermanos, Dios ha creado a la iglesia de tal manera que sea un proyecto comunitario y no un proyecto para que un pastor solitario acabe achicharrado pseudo-heroicamente. La iglesia es un proyecto comunitario. No ha sido creado para que un hombre lo utilice como plataforma para convertirse en un famoso. Para eso no fue creado la iglesia, fue para la fama de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer en desfallecimiento como líderes y eventualmente como iglesia? Pues Dios da a la iglesia 2 oficinas para bendecir a su pueblo y para reducir el riesgo del desfallecimiento. Se llaman pastores, en plural, y diáconos. Entonces, ¿cómo seguimos el consejo de Jetro a Moisés como iglesia? Pues número 1, busquemos a hombres capaces que puedan unirse al equipo pastoral. El patrón bíblico es eso. Cada iglesia nuevo testamentaria
era una pluralidad de pastores. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento era pastoreada por un único pastor. Por eso Pablo da a Timoteo y a Tito una lista de requisitos para reconocer a pastores en la congregación y así compartir las responsabilidades del ministerio. Las características de estos hombres son muy parecidas a las de Éxodo, ¿no? Hombres capaces, que teman a Dios, que huyan de la codicia y el engaño, que sean sabios y puedan juzgar al pueblo. Como bien sabéis, Dani y David son pastores aspirantes y están pasando por este tiempo de evaluación y reconocimiento de este llamado. Con el tiempo, si Dios quiere y vemos que realmente este llamado es del Señor, podremos reconocerles. ¿Por qué? Porque entre pastores podemos repartirnos cargas. Podemos tomarnos estos santos descansos. Hay algo glorioso en el descanso y el reposo, hermanos. En un sabático, practicar la confesión de batallas y pecados. Durante los últimos 6 meses, más o menos, creo, David y Dani nos han acompañado en nuestras reuniones de ancianos, donde los momentos más gloriosos son cuando podemos confesar nuestras más profundas batallas, los unos con los otros, y orar los unos por los otros. Es necesario. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de desfallecer. Y si los líderes desfallecen, la iglesia desfallecerá también. Iglesia, no olvidemos algo, por cierto. La función principal de vuestros pastores es esta: el ministerio de mediación a Dios en oración y por Dios al pueblo en su palabra. Esa es mi función principal hacia vosotros. Si nuestros pastores no tienen tiempo para mediar a Dios y por Dios, el pueblo no crecerá, ni madurará. Si tenemos a pastores hiperactivos que andan de casa en casa, de actividad en actividad, de reunión en reunión, sacrificando tiempo a solas con el Señor, mediando por el pueblo, y no pasan tiempo ante la palabra para después llevarles lo que Dios dice al pueblo, el pueblo desfallecerá. Hermanos, tengamos eso muy, muy claro. Así que, hermanos, busquemos a hombres capaces que puedan unirse al equipo pastoral. Esto no es la labor de un solo hombre, no podemos, se quemará. Número 2, busquemos a hombres y mujeres capaces que puedan unirse al equipo diaconal. En Hechos 6 vemos que estos siervos, estos diáconos, se ocuparían de estos temas menores, y cuando hablo de menores no hablo de que no son importantes, simplemente que toman un segundo lugar ante la importancia de la oración y el ministerio de la palabra. Pero estas personas no pueden ser cualquiera. Tienen que ser hombres y mujeres como las de 1 Timoteo capítulo 3, sabios llenos del Espíritu Santo, con sus casas en orden, etc. Personas que, como todo creyentes, sirven a Dios, pero son líderes en servicio a los miembros a través de la hospitalidad, del cuidado de las viudas, ancianas, enfermos, la administración de los recursos de la iglesia, la organización de ministerios. En un par de semanas tendremos una reunión de miembros y os presentaremos a un grupo de personas que creemos que cumplen estas características, para que oréis por ello durante un tiempo y posteriormente les reconozcamos como diáconos. Y la labor de este equipo diaconal es asegurarse que todos vosotros estáis siendo atendidos, que nadie se sienta excluido, que nadie se piense que no está siendo cuidado, y principalmente para que los pastores podamos centrarnos en esa labor fundamental, que es mediar por vosotros ante Dios y venir ante Dios, ante vosotros, con la palabra de Dios. Hermanos, es posible que hace meses que no haya estado en tu casa, hace a lo mejor años que no hemos podido quedar, pero meses en que no hemos quedado para tomarnos un café juntos, pero que no te quepa duda que tú has estado en mis oraciones y he intercedido por ti. Y eso me da plena satisfacción y una conciencia muy tranquila, porque es mi labor principal. Y cada domingo que me pongo aquí enfrente de vosotros, podéis aseguraros de que he empleado todo esfuerzo
he empleado todas mis fuerzas durante la semana para que lo que predique ese domingo sea palabra de Dios y no opinión de hombre. Así que, hermanos, no olvidemos que esto es el patrón bíblico para no desfallecer. Os hago una confesión más. Creo que muchos de los errores en cuanto al agotamiento y desfallecimiento, y si eres nuevo, esto a lo mejor vas a estar un poco perdido, pero puedo hablar contigo después y explicártelo más. Creo que muchos de los errores en cuanto al agotamiento y desfallecimiento que hemos visto en los puntos de misión en la Macarena, en Torreblanca, también aquí, es una simple razón. Hemos crecido en números de miembros, pero no hemos crecido en número de líderes pastorales y diaconales. Hermanos, si no tenemos la capacidad de cuidar y madurar a este nivel, ¿cómo pensamos que podemos cuidar y madurar a más congregaciones? Es absurdo. Me da la sensación que somos como la parejita joven de 16, 17, 18 años o incluso más, que piensan que se pueden casar, tener hijos, cuando ni siquiera pueden pagarse la factura del móvil o una cena en el burger. Todavía le tienen que pedir el dinero a los padres. ¿Cómo vamos a pensar nosotros, hermanos, que queremos plantar iglesias y liderar un movimiento de plantación si ni siquiera podemos cuidar a nuestros propios miembros, si hemos tenido a pastores al borde del desfallecimiento y a miembros que han desfallecido por mucha actividad al no tener suficiente liderazgo pastoral o diaconal? Es absurdo. Hermanos, recordemos esto. Una iglesia sana no se mide con números. Una iglesia sana se mide con el tiempo. Una iglesia sana es una iglesia que está estructurada de tal manera que los miembros son cuidados, los líderes comparten cargas y así glorificamos a Dios y reducimos el riesgo de desfallecimiento. Recordemos esto, hermanos. Esto no es un sprint, no vayas tan rápido. Esto es una maratón. Así que, hermanos, gocémonos con el poder salvífico de Dios, que atrae a incrédulos a la conversión. Hay que gozarse en eso, ¿vale? No pongáis, no veo la boca y no sé si estáis tristes o gozosos. Pero, hermanos, gózate hoy en que podemos compartir la historia de redención con incrédulos en el mundo y que Dios vaya añadiendo a aquellos que deben ser salvos. Gloria a Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, escuchemos la advertencia de Jetro, porque de esta manera nos cuidaremos como iglesia del desfallecimiento que podría llegar por crecer demasiado rápido a nivel de membresía y no crecer con la misma rapidez a nivel del liderazgo pastoral y diaconal, para así evitar el desfallecimiento. Hermanos, pongamos esto ante el Señor, oremos juntos y digamos: Señor, no queremos crecer demasiado rápido y acabar desfallecidos, ayúdanos a crecer en madurez, en salud como iglesia. Ayúdanos a crecer de tal manera que ningún miembro sea excluido, que los pastores puedan centrarse en el ministerio de la palabra y la oración, que diáconos puedan servir y ayudar en esas tareas menores, y así ser una iglesia que te glorifique, para la gloria de su nombre. Oremos. Oh Padre amado, somos tan débiles, nos pensamos ser tan fuertes, nos pensamos ser tan populares porque nos codeamos con personas importantes en el mundo evangélico, Señor, y somos tan frágiles. Es absurdo pensar que una sola persona puede pastorear una congregación, que una sola persona puede hacer todo. No podemos, Señor, no somos tú, somos meros hombres, con corazones que necesitan tu gracia constantemente, que batallamos con las cosas más insignificantes, que lo más mínimo nos venimos abajo. Padre, ¿cómo podemos pensar que podemos tirar hacia adelante solos? Te necesitamos a ti y necesitamos la comunidad de la iglesia para que tu obra avance y no nos lleve al desfallecimiento.
Te pido, Padre, que vayas levantando liderazgo pastoral, liderazgo diaconal, para que todos los miembros de esta iglesia sean cuidados como tú quieres que sean cuidados. Que seamos personas de compasión, de amor, de gozo mientras ministramos, Señor. Y para que eso suceda tenemos que seguir lo que tú nos has mandado, esta sabiduría que fluye de tu palabra, para hacer las cosas como tú mandas. Cuida de nuestros pastores, cuida de Fran, cuida de mí, Señor. No queremos desfallecer. Ayúdanos a huir de este síndrome de Jesús, el pensar que tenemos que salvar a todos, de esta hiperactividad que nos lleva al cansancio y al agotamiento, y a depender diariamente de ti y de tu gracia, y de delegar en otros, Señor, para no desfallecer. Y te pido por personas que están aquí, que nunca han escuchado la historia de redención, como tú, a través de la persona de Jesús, has librado a tu pueblo de sus enemigos. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque tenemos la promesa de la resurrección. El pecado, Señor, ya no es nuestro amo, podemos decirle no al pecado, y un día viviremos sin pecado porque viviremos en tu reino donde el pecado será destruido. Y nuestro enemigo, Señor, que nos sigue atacando y que quiere causar desfallecimiento en esta iglesia, también un día será destruido para siempre. Gracias por esta obra de salvación. Ponemos el resto de este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén.